Una de las claves para revertir la diabetes es mejorar esta microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es el conjunto de organismos que tenemos en el sistema digestivo. Aclaro, microbiota es tener organismos en todo el cuerpo. Aquí estamos hablando de microbiota intestinal. Puede ser la clave para que ese azúcar se logre nivelar. La importancia de esta microbiota que ha venido a revolucionar la medicina es que ofrece una esperanza, un tratamiento, unas opciones y alternativas para aquellas personas con enfermedades categorizadas o clasificadas como incurables, que yo en lo personal y muchos otros doctores han visto resultados sorprendentes al mejorar esta microbiota. Parte importante es conocer cómo se mide esta microbiota, qué tipo de estudios tenemos a la mano. ¿Qué tan importantes son esos estudios? Hay recomendaciones generales para que esa microbiota mejore, ¿no? Cambios en alimentación, no excederse con los antibióticos, por ejemplo, el alcohol, limitar su consumo, ciertos suplementos, ciertos condimentos, ciertos probióticos, ayuno intermitente, y todo eso funciona de maravilla, pero a veces hay ciertos obstáculos, ciertas bacterias principalmente, que no van a responder tan rápido a estas intervenciones. Y es ahí donde conviene medir esta microbiota. Así que en este video te voy a mostrar uno de los estudios que hay a la mano hoy en día, aunque el detalle es el precio, son un poco caros, poco costosos, pero te aporta un montón de información que te lo voy a mostrar. Es de un señor, por supuesto que aquí nunca voy a revelar la información personal de nadie, es totalmente confidencial. Un señor que tiene diabetes y además tiene una enfermedad autoinmune inflamatoria que es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel en la cual se forman, entre comillas, llagas, por así decirlo, en los codos, en la espalda, en la cabeza, en las piernas, que afectan mucho la calidad de vida. Y uno dirá, bueno, nada más afecta la piel. No, puede afectar los ojos, las articulaciones, causa artritis y sí disminuye mucho la calidad de vida. Entonces, este señor se hizo la prueba de microbiota y mejoró un montón, un montón. Y hay muchos datos interesantes que te voy a mostrar a continuación para ampliar tu perspectiva acerca de esta microbiota, que es un tema relativamente nuevo y con los meses, años inclusive van a ir saliendo más cosas seguramente que podamos traer pues a la mesa para que más personas se beneficien de esta situación. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y yo me encuentro en la ciudad de Tijuana, Baja California, y gracias a todos ustedes que están conectados en este en vivo. Estamos a 6 de marzo del 2024 y también aquellos que estén viendo este video de forma diferida. Creo que les va a ampliar bastante el panorama con este tema de la microbiota. Seguramente han escuchado que Cándida, que es un hongo, coloniza o infecta el sistema digestivo y causa muchas alteraciones. Y eso es cierto. Pero déjame te digo un dato curioso. Es muy poco lo que a muy pocas personas le afecta Cándida en realidad. Esto me he dado cuenta por las personas que se han hecho el estudio de microbiota. No he conocido a ninguno que tenga Cándida. La gran mayoría y casi siempre es el problema bacterias, número uno, y parásitos, número dos, como te voy a mostrar a continuación. Cándida casi siempre afecta en otros contextos cuando el sistema inmunológico o las defensas del cuerpo están mucho más comprometidas. Personas con VIH que están mal controlados o que no toman su medicamento, personas en quimioterapia o en tratamientos inmunosupresores bastante fuertes, personas que tienen un trasplante de riñón, por ejemplo, un trasplante de órgano, que están tomando medicamento para prevenir el rechazo, están más que nada propensos a ese tipo de problemas, y algunas condiciones genéticas en las cuales el sistema inmunológico o las defensas del cuerpo están severamente comprometidas. Así que vamos a darle, voy a mostrarte cómo se ve un estudio de microbiota, cuáles son las bacterias que más encontramos, las alternativas que tenemos a la mano y por qué es importante para alguien como yo, médico tratante, entre otras personas que también están muy metidas con este tema, contar con este estudio en casos complicados o difíciles, porque así sabemos por dónde orientar un poquito más el tratamiento. Y por último, por supuesto, a contestar las preguntas que puedan tener aquí en el chat.
Bien, pues vamos a comenzar. ¿Cómo se mide esta microbiota? Existen muchas pruebas, muchas formas de medirlo. Hay pruebas cuantitativas, pruebas cualitativas. Ambas tienen su valor, su beneficio, aportan muchos datos, mucha información y te voy a compartir la que yo más utilizo porque me ha funcionado bastante bien. Y antes me gustaría comentarte que ya iniciamos nuestro programa mensual de coaching en la Academia Sugar Care, de la mano de un servidor, yo, el doctor Antonio Cota, junto con la doctora Isis Cabrera, en el cual ofrecemos sesiones semanales por Zoom, grupo de WhatsApp, recetas de comidas saludables, sesiones para contestarte tus preguntas y darte un acompañamiento si es que eso es lo que te falta y resolver dudas que puedas tener para revertir esta diabetes. Las inscripciones están abiertas, de hecho hay una promoción con el código que ves en pantalla, Academia 2024, y les dejo aquí mismo el enlace de la página en el chat para aquellos interesados, o de igual forma pueden llamar o mandar un mensaje al número que ven en pantalla. Les va a gustar bastante y creo que les va a aportar puntos muy importantes. Por ejemplo, he notado mucho que el tema del cortisol, el azúcar en la mañana, que amanecen en 100 y sin comer a las 9, 10, 11 de la mañana, ese azúcar sube un montón, sube a 180, sube a 240, como lo estoy viendo aquí en un comentario de uno de ustedes aquí en el chat. Hay muchas intervenciones que uno puede hacer y en estas sesiones uno se da cuenta en dónde está el fallo, se podrá decir de esa forma, y la solución a ese problema, porque pues situaciones son infinitas las que uno vive, cada quien tiene su caso, cada quien tiene su obstáculo y también las personas que participan con sus preguntas o testimonios aportan demasiada información. Aquí está el número, llamen o manden un WhatsApp para más información o inscribirse. Bien, entonces, ¿qué es la microbiota? La microbiota intestinal es el conjunto de organismos en el sistema digestivo, principalmente en el colon, Puede haber en el estómago, en el intestino delgado, sí puede haber, pero casi siempre estamos hablando del colon, que es el intestino grueso o la última parte del sistema digestivo. Hablar de microbiota casi es hablar de bacterias. No es tanto hablar de hongos ni de virus, que es muy poco frecuente. Sí sucede, pero son muy pocos los casos. Casi siempre son las bacterias los culpables. Cuando hay alteración de estas bacterias, ya sea exceso de bacterias malas o falta de bacterias buenas, o en proporciones no saludables, se le llama pues disbiosis a ese problema, ¿no? Pero en realidad es el conjunto de todo lo que hay en ese sistema digestivo. Tener bacterias es bueno, es saludable, porque esas bacterias nos ayudan para absorber, digerir carbohidratos, producir neurotransmisores, producir sustancias que regulan el tránsito intestinal, por ejemplo, que regulan tu cerebro, así se le llama. De hecho, hay un libro que se llama así, Tu Segundo Cerebro, para regular esa inflamación. De hecho, se postula que la gran parte de las enfermedades autoinmunes o inflamatorias como la diabetes vienen de ahí. Hay personas que bajando carbohidratos y ayuno intermitente no logran revertir su diabetes hasta que mejoran esta microbiota. Tal es la importancia de esta microbiota. ¿Cómo se mide? Existen pruebas funcionales y pruebas genéticas, digamos, o cuantitativas, ¿no? Las pruebas funcionales te van a decir, ok, la digestión de esta forma, las enzimas digestivas que tienes son estos, los ácidos que se están produciendo son estos, las cetonas que se producen son estos, miden la función de esa microbiota, pero no te dicen a expensas de qué organismos. Esa es la diferencia. Y las otras pruebas genéticas, te dicen con mayor precisión cuáles son las bacterias, cuáles son los organismos que están ahí. Y con eso uno puede tomar una decisión más de un tratamiento un poquito más dirigido hacia qué es lo que tenemos. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar uno de este señor que les comentaba con diabetes tipo 2 y además psoriasis. Y es una psoriasis no leve, diseminada o generalizada, con grandes lesiones casi en todo el cuerpo. Eso sí, déjame decirte,
En medicina se le llama virgen al tratamiento, es decir, no ha recibido medicamentos para esa enfermedad, no ha recibido esteroides, no ha recibido metrotexato, por ejemplo, y no ha recibido anticuerpos monoclonales, que son los más nuevos relativamente hablando. Sin medicamento para eso, para aquello de que, es que tiene estas bacterias porque estaba tomando tal medicamento. No, 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 no. Esta es una bacteria bastante común que seguramente ustedes ya la han escuchado, ¿no? Helicobacter pylori, ¿no? Aquí está el resultado. Así me lo reportan tal cual, ¿no? Nomás que está recortado para proteger, pues, la privacidad del laboratorio y del señor en cuestión. Esta bacteria me lo reportan como alto o elevado. Es una bacteria muy común. De hecho, las pruebas de microbiota, yo diría que entre unas 60, 70%, dos terceras partes, sale positivo. La gran mayoría lo tenemos. Ahora, estas pruebas de microbiota al menos yo recomendaría realizarlas cuando hay problema, cuando hay algo que no has solucionado. Si por ejemplo, si un señor, una señora se siente bien, revirtió la diabetes, no tiene artritis, no ha llegado graso, todo bien, no hay neuropatía, no hay psoriasis, no hay enfermedades autoinmunes, no hay inflamación, todo bien, yo no le haría una prueba y no le movería a esa microbiota porque todo está bien. Yo le movería a esa microbiota cuando no está bien, cuando hay algún problema, como en este caso, ¿no? Porque aquí viene la pregunta, ¿es necesario tratar? Pues va a depender de la situación del contexto clínico. ¿Cuál es el objetivo? Se los he dicho con el tema de los suplementos. Estás tomando el omega 3, ¿cuál es el objetivo que tratas de lograr? Estoy tomando el complejo B, ¿qué trato de lograr? ¿Qué quiero revertir? ¿Qué quiero mejorar? Con el tema de la microbiota aplica exactamente lo mismo. Voy a hacerme una prueba de microbiota y voy a mejorar mi microbiota. ¿Cuál es el objetivo? Hay que preguntarnos, revertir qué, mejorar qué, prevenir qué, cuáles son los malestares que tenemos, porque con base a eso hay que tomar la decisión. No nomás es moverle por moverle. No. Volviendo acá a la diapositiva. Entonces, el Helicobacter pylori es el más común que yo he observado en las pruebas de microbiota. Personas que a pesar de lo que han hecho, la dieta, el ayuno, quitando medicamento, no han logrado revertir por completo cierto malestar, a diabetes y enfermedades inflamatorias principalmente hablando. Puede haber otras, pero aquí estamos hablando de estos dos. Esta bacteria, si no se elimina a largo plazo, pues puede generar gastritis, reflujo, aunque algunos dicen que no, pero yo he visto que sí, evidentemente, y corren el riesgo de cáncer, ¿no? Hay personas que se sorprenden cuando me dicen, pero doctor, ¿pero por qué tengo artritis, dolor de huesos, si esa bacteria está en el estómago? Bueno, porque eso te está generando inflamación y esa inflamación, lo vimos en otro en vivo cuando hablamos de inflamación crónica, esa inflamación está por todo el cuerpo. La bacteria está en el estómago, pero te afecta a los huesos, te afecta a las articulaciones, por ejemplo, y te puede afectar a otras cosas. ¿Es necesario tratar? Si hay síntomas, por supuesto que hay que tratarlo. Hay gente, hay doctores incluso que dicen, el Helicobacter pylori no es necesario eliminarlo y no es necesario quitarlo. Yo lo dudo. ¿Por qué dejaríamos una bacteria ahí que sabemos que causa cáncer a largo plazo? No, es que no está haciendo nada. Ok, pero el cáncer, en ese tipo de cáncer causado por esta bacteria, se genera por un daño crónico subletal, es decir, no lo puedes ver en este momento. Es que la bacteria está ahí, pero no hay que quitarla porque no causa nada. En este momento no lo estás viendo. Dale 5, 10, 15, 20 años y vas a ver cómo paso a pasito te va a generar problema. Bueno, al menos yo soy de esa idea, ¿no? Si ya sabemos que causa eso, hay que eliminarla. Esto es lo más común. Es necesario tratar, si hay un problema, adelante. Y se elimina de forma sencilla. Hay recomendaciones generales, insisto, de la dieta, el ayuno, quitar, no excederse con antibióticos, comida procesada, por ejemplo, ciertos ingredientes como edulcorantes o endulzantes hay que eliminar o disminuir mucho su consumo para que mejore esta microbiota. Pero esta bacteria lo más probable es que no se vaya a quitar
únicamente con estos cambios. Y ahí tenemos, es uno de los mensajes de este video, tenemos disponibles varios esquemas de antibióticos que pueden eliminar esto por completo. Algunos de ustedes dirán, pero utilizar antibiótico por 7 días, 14 días, me va a eliminar o afectar severamente mi microbiota. No necesariamente, porque es muy poco tiempo, son 7, 14 días de antibiótico. Esa microbiota es resiliente, tienen que resistir a esas alteraciones leves. Ahora, no estoy diciendo que yo le prescribí de forma inmediata el tratamiento convencional para Helicobacter pylori. No, hay que ver lo demás, que ahí viene a continuación. Por ejemplo, aquí viene más bacterias. De hecho, estas pruebas que son moleculares son cuantitativas. Me dice todo el perfil de bacterias que una persona tiene y con base a eso se orienta el tratamiento. Observen aquí, lo que no tiene número es porque es negativo. Aquí lo único que es positivo es Clostridium difficile, toxina A, sale elevado. Y esto me llama mucho la atención. Les recuerdo un señor aprox 50 años con diabetes tipo 2, psoriasis. Virgen al tratamiento, no ha recibido metrotexato, prednisona, anticuerpos monoclonales, nada de eso, únicamente toma la metformina. Clostridium difficile, ¿por qué me llama mucho la atención a mí? Porque es una bacteria que yo únicamente he observado en alguien que está hospitalizado, que está muy grave, ya sea por quimioterapia, porque utilizó prednisona o tratamientos inmunosupresores por mucho tiempo, o una persona con VIH descontrolado o que no toma su medicamento, o de trasplante de algún órgano que está tomando medicamentos para evitar el rechazo. En esos contextos y ¿cómo les diré? Con una enfermedad bastante avanzada, es donde he visto esa bacteria y también, se me olvidó comentarles, por el uso excesivo y prolongado de antibióticos. Y este señor no tenía nada de eso aparentemente, ¿no? Y me llama la atención que tiene esa bacteria. Esa bacteria es sencillo de eliminar, sobre todo cuando el cuadro clínico o la enfermedad no es tan grave, ¿eh? Pero esta bacteria mata, ¿eh? Mata en cuestión de días. Hay casos de colitis pseudomembranosa, así se le llama la enfermedad causada por esta bacteria, colitis pseudomembranosa severa que terminan en terapia intensiva, inclusive falla multiorgánica y algunos de ellos fallecen sin el tratamiento apropiado. Incluso a pesar del tratamiento puede que sea mortal esta condición, ¿eh? Y es una enfermedad que cuando es muy grave tarda en el hospital bastante tiempo, 1 mes, 2 meses en recuperarse. Entonces ahí me llamó mucho la atención que no estaba críticamente enfermo. Pero ya tenemos 2 bacterias. Tenemos Helicobacter pylori y tenemos Clostridium. Hoy lo demás es negativo. Esta muestra es de heces o de materia fecal y son pruebas genéticas. Ahora vean esto. Bacterias, Candida, Geotrichum, Microsporidium y el otro que ven aquí en pantalla. Todos negativos, ¿eh? Y eso es de lo que más se habla. Insisto nuevamente. Se habla mucho de Cándida. ¿Cómo Cándida afecta a la microbiota? Es rarísimo. Es rarísimo encontrar a alguien con Cándida como alteración en su microbiota. Casi siempre son bacterias. Casi siempre. Y uno puede modificar mucho con las recomendaciones generales, pero en caso de tener, por ejemplo, esto positivo, hay que usar mano de los antibióticos porque la primera fase para reparar esta microbiota es eliminar el exceso de bacterias malas. No en todos los casos hay que usar antibióticos. Si las bacterias que están ahí son susceptibles a tratamientos naturales, adelante, sin antibiótico. Pero en el caso de estas 2 bacterias que son sumamente resistentes, hay que apoyarse de eso y de esta forma uno va dirigiendo el tratamiento. Aquí preguntan si, estoy viendo si se pueden contagiar estas bacterias. A ver, el Helicobacter pylori es contagioso. La gran mayoría, de hecho, estamos infectados estadísticamente hablando. Muy pocos desarrollan síntomas porque la gran mayoría, el sistema inmunológico mantiene a raya esa bacteria o la elimina. ¿Es contagioso? Sí, sí es contagioso. Clostridium también es contagioso, altamente contagioso. De hecho, una persona al hospital que le detectan eso, inmediatamente se va a un cuarto aislado. O bueno, eso es lo que se hace
casi siempre. Aislado significa en un cuarto aparte, con ciertas medidas de precaución, de higiene, bata, guantes, cubrebocas, lavado, un poquito más de atención a eso y ciertas barreras para que esta persona con esta bacteria no afecte a los demás que están hospitalizados. Ok, hongo, no tenía, y casi siempre me ha tocado, las personas que se hacen prueba de microbiota me dicen, doctor, a mí me preocupa la cándida, y casi nadie lo tiene en realidad. No estoy diciendo que no existe, sí existe, por supuesto, la candidiasis, pero volvemos a lo mismo, el contexto es el que te comenté previamente. Estamos hablando de una persona con quimioterapia que le baja mucho las defensas, VIH, por ejemplo, inmunosupresores, prednisona, metrotexato, ciclosporina, medicamentos para bajar tu sistema inflamatorio. Casi siempre ese es el contexto en el cual aparece la candidemia o cándida, ¿no? Y vean que es el segundo punto más frecuente de alteración de la microbiota. Parásitos. Aquí tenemos 3, blastocistis, tenemos dientamoeba y endolimax nana. También son comunes, son de los más comunes. Entonces aquí el recuento: 1, Helicobacter, 2, Clostridium y 3 parásitos, ¿no? Tenemos 5 organismos que están afectando severamente esa microbiota. Entonces, aquí, repito nuevamente, este señor con diabetes, con psoriasis, diabetes tipo 2 y psoriasis, aprox 50 años de edad, sin medicamento o virgen al tratamiento. Aquí podemos inferir que estas alteraciones es lo que le está causando la inflamación, por supuesto. Tener Helicobacter pylori genera inflamación crónica, Clostridium ni se diga, y estos parásitos pues alteran la absorción y digestión de algunos nutrientes. Llama la atención que virus no había, virus es negativo. Volvemos a lo mismo, tener virus en la prueba de microbiota es raro, es poco frecuente. Casi siempre hablamos de herpes, por ejemplo, que eso lo he visto bastante en las personas con VIH que no toman su medicamento o están muy descontroladas, y algunas con quimioterapia. Volvemos al contexto donde estos problemas de salud te están bajando mucho tu sistema inmunológico y te predispone a estas enfermedades. Ahora, ¿qué hacer en estos casos cuando tenemos, por ejemplo, esta alteración? Bueno, aparte de lo que ustedes ya saben, bajar los carbohidratos, el ayuno intermitente, ajustar suplementos, evitar picos de azúcar, todo eso. Antes de pasar al otro punto, esa es la importancia de realizar pruebas cuantitativas. Ahí no hay pierde qué es lo que tienes y no hay pierde cómo lo vamos a combatir, ¿no? Hay gente que sale con estafilococos, hay gente con estreptococo, por ejemplo, ciertos tipos de hongos que no cándida, interesantemente, otros tipos de hongos como los que ves aquí en pantalla, me ha tocado bastante. Cándida es rarísimo, insisto nuevamente. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Ok, y ahí es donde uno empieza a valorar y ponderar las opciones junto con la persona que estamos atendiendo, ¿no? ¿Cuál será la mejor forma de proceder? Pues existen varias soluciones. Primero, podemos eliminar lo que es más peligroso o lo que más está afectando. En este caso es Clostridium difficile. Existen varios esquemas de tratamiento, 5, 10 días, 21 días, según sea el caso, para eliminar Clostridium. Y de ahí pasaríamos a eliminar el Helicobacter pylori. Y por último, pasaríamos a eliminar esos parásitos. La primera fase para corregir esa microbiota es remover, eliminar esos excesos. Aquí va la pregunta: ¿estas bacterias, estos parásitos se pueden corregir de forma natural? Lo dudo, porque son muy resistentes, sobre todo el Clostridium. El Clostridium y también el Helicobacter pylori son muy resistentes. Una vez que llegan ahí, se anidan, híjole, se batalla mucho para eliminarlos. Entonces, ¿podemos darle un antibiótico? Sí, se puede. ¿Podemos darle otro? Sí. ¿Luego podemos darle otro acá? Sí. Pero serían muchos días con medicamento. Sería un mes, mes y medio, sería bastante. Que en algunos casos hay que hacerlo, porque el contexto clínico es el que manda.
Si la enfermedad está muy prendida, está afectando severamente varios órganos, hay que darle intenso a esa microbiota. Aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, existe un esquema de tratamiento para eliminar el Helicobacter pylori, que ese mismo nos puede servir para Clostridium y ese mismo nos puede servir para parásitos. O sea que en 7 días, utilizando este esquema, se puede eliminar todo por completo. Y una vez que se elimine todo por completo, ahora sí empezamos a reponer y reparar esa microbiota, pero no se puede realizar sin antes remover lo que te está causando el problema. Esa es la importancia de hacer pruebas cuando, a pesar de todo lo que estás haciendo para mejorar esa microbiota, no terminas de resolver el problema. Me ha tocado ver muchos casos que de diagnóstico de psoriasis, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, que están diagnosticadas como tal y que con estos estudios y estos tratamientos mejoran un montón, que incluso los doctores reumatólogos, infectólogos, internistas que tenían llevando estos casos por años, se sorprenden. ¿Qué tal si nunca fue psoriasis? Han llegado a decir. ¿Qué tal si nunca fue enfermedad de Crohn? ¿Qué tal si nunca fue lupus? Y siempre fueron las bacterias. Ese es el punto. Tal ha sido la respuesta que han ellos mismos, fíjense. Y aquí el punto a favor o que me ha agradado es que hay apertura, pues. Hay apertura a que uno mejora esa microbiota y mejora la enfermedad y empiezan a cuestionar, porque de eso se trata, cuestionar lo que nos han dicho por meses y años. Es que esto no se cura y únicamente este medicamento, ok, está bien, en aquel entonces a lo mejor así era, ¿no? Pero cada vez salen más herramientas. Incluso puede haber problemas hoy en día que consideramos que no hay alternativa y a lo mejor en 5 o 10 años ya la hay que estar abiertos a eso, ¿no? Tal ha sido la mejoría que han cuestionado el diagnóstico que le habían dado a estas personas por años. No me quisiera yo no quisiera tampoco transmitir de forma equivocada el mensaje. No quiere decir que con un esquema de tratamiento de 14 días y luego hay que reponer y reparar esa pared intestinal 1 o 2 meses, ya todos de color de rosas y todo se cura y se revierte por completo. No, tampoco funciona de esa forma. Honestamente te lo digo, quisiera decirte lo contrario, pero no. ¿Qué he observado yo? Que en los primeros días, semanas, o incluso 1 o 2 meses, hay una mejoría tremenda. Un montón de cosas mejoran. La artritis, la inflamación, el azúcar, la resistencia a la insulina. Un montón de cosas mejoran. El sueño, las emociones. Y después se lleva como una etapa de meseta, por así decirlo, en el cual como que empieza otra vez el azúcar a causar problema, la inflamación, la digestión, el reflujo, el colesterol, pero dándole tiempo al proceso, ajustando y optimizando, porque esa es la tercera o cuarta fase del tratamiento para mejorar esa microbiota. Número 1, remover o eliminar el exceso y corregir la disbiosis. Número 2, reparar y reponer lo que haga falta. Por reponer me refiero a que este estudio también te va a mostrar cuáles son las bacterias buenas que te hacen falta, porque bacterias buenas también te las mide y es una listota de bacterias buenas donde uno va viendo y ahí uno se puede orientar, mira, me falta esto, me falta aquello. Y ahí uno puede ir revisando el probiótico que se está consumiendo y ver si ese probiótico contiene efectivamente lo que nos hace falta, ¿no? Remover, reparar, reponer y por último optimizar lo que haga falta. Que hay estreñimiento sobre de eso, no dejarlo muchos días porque eso no es normal. Si dejamos el estreñimiento muchos días, bacterias malas pueden volver a crecer y volvemos al punto número 1, al punto de partida, ¿no? Otra disbiosis nuevamente. Optimizar la dieta, optimizar los suplementos, optimizar el estrés, optimizar el probiótico, optimizar lo que se pueda optimizar, mejorando el metabolismo y dándole tiempo a ese proceso. Pasados 2, 3 meses más,
el resultado vuelve a mejorar un montón y es ahí donde se revierte el problema por completo, pero no de entrada, al menos en lo que yo he visto de forma en general. Nuevamente, mostrando aquí, vean, esto es lo más común, hay que quitarlo. Hay gente que dice que no, pero a mí no me gustaría hacerme una prueba, salir positivo y que me dijeran, no, todo bien. Como que a mí no me gustaría vivir con esa bacteria ahí y creo que a muchos de ustedes tampoco. Yo lo eliminaría por completo. Clostridium difícil es raro encontrarlo, honestamente. Casi siempre es en el hospital alguien que está muy grave, pero si lo tenemos hay que eliminarlo, decía así. Dato importante. Si al ver esto, hay que preguntar, o al menos es lo que yo hago, ¿no? ¿Con quién conviven? ¿Con quién viven? Porque hay bacterias, como lo comentaron aquí en el chat, que también son contagiosos. Si uno lo tiene, es probable que la otra persona también lo tenga. Hongos, parásitos, los parásitos se eliminan rápido por lo general. Es importante las recomendaciones generales, mejorar tu dieta, que ahorita no vamos a ahondar mucho en eso, pero eso es clave, porque si no lo hacemos, ok, podemos remover todo lo malo, pero si no cambiamos esas cosas, al rato vuelven a crecer nuevamente y volvemos al punto de partida. Exceso de bacterias malas, que es lo más común, lo más que nos debería preocupar porque es lo que más encontramos en estas pruebas. Número 2, parásitos. A veces hongos, rara vez virus y por supuesto la falta de bacterias buenas que también es bastante común y frecuente. Esas son prácticamente las alteraciones que uno encuentra en estas pruebas de microbiota. Como se darán cuenta, sin estas pruebas, uno puede estar llevando a cabo ciertas intervenciones, tomar ciertos probióticos, pero en realidad no sabemos lo que tenemos ahí dentro, ¿no? Entonces, si lo que estamos, consejo y recomendación, si lo que estamos haciendo sin tener estas pruebas nos está funcionando y nos está llevando a la meta y todo parece ir en el buen camino, quiere decir que va bien. Esa microbiota sin duda alguna va bien. Si no, pues no estuviera así, ¿no? Uno no puede tener alterada su microbiota y tener inflamación tener alterada la microbiota y todo lo demás bien. No, porque todo va junto con pegado, como decimos aquí en México, ¿no? Pero si a pesar de 3 meses, 6 probablemente, de estar llevando a cabo esos cambios, esas intervenciones, suplementos, persiste alguno de estos problemas, azúcar alta, diabetes, hígado graso, inflamación, tiroides, por ejemplo, problemas con el cortisol, problemas con los neurotransmisores, ansiedad, estrés, inflamación, estreñimiento. Si eso persiste a pesar de todo, quizás sí sea conveniente hacer una prueba de microbiota, ¿eh? Mucha gente me ha preguntado en el consultorio, doctor, yo vengo a mejorar mi microbiota. Ok, perfecto. Oiga, pero la dieta, no, yo vengo por la microbiota. Mire, así les digo, porque es lo que yo pienso y es lo que he observado y lo que he visto, ¿no? Y yo hago estas pruebas y trabajo con la microbiota. No podemos mejorar su microbiota hasta que no resolvamos primero o mejoremos su dieta, su ayuno, su medicamento, su metabolismo y todos los demás problemas que tiene ahorita. Una vez que corrijamos esto, ahora sí nos pasamos a esto, porque de nada sirve mejorar esa microbiota cuando todo lo demás no lo hemos optimizado. Vas a mejorar tu microbiota, sí, pero 1 o 2 meses después va a estar otra vez como comenzaste. Esto es por pasos y hay que darle tiempo. La microbiota no se mejora o no se optimiza con un tratamiento en específico. Es una combinación de varios factores, empezando por la alimentación, por supuesto, evitando comida procesada en lo posible, alcohol, edulcorantes o endulzantes, mejorando tu nivel de estrés, no abusando de ciertos medicamentos o antibióticos. Todo eso va aumentando, va acumulando beneficio para tu microbiota. Ahí comienza. Nada más que tienes que seguir el camino con todas las demás intervenciones, probióticos, vinagre de manzana, grasas saludables. Y si llegas a la meta, perfecto. Y si no, pruebas de la microbiota. Hay funcionales que aportan buena información, pero yo en lo personal
Me voy más por las cuantitativas, como lo vieron en estas imágenes. Con eso no hay pierde en el tratamiento. Insisto, la importancia es, hay gente que para revertir esa enfermedad autoinmune o inflamatoria y para revertir esa diabetes es importante que reviertan o mejoren esa microbiota. Ok, me gustaría que me comentaran aquí en el chat qué les pareció el tema. Si falta más información, con todo gusto retomamos el tema en otra ocasión, porque esto de la microbiota es un mundo de información que voy a estar haciendo otras sesiones con esto, con más aportaciones. Aquí me interesaba mucho que vieran cómo se reporta una prueba en resumen de esta microbiota. Ok, vamos a pasar aquí a las preguntas que puedan tener relacionadas al tema. Y aquí vamos a empezar con una de Ana María Gómez de la Fuente. Dice Ana María Gómez de la Fuente, que es muy común y por eso vamos a responder esta pregunta. Dice, dice, ya logré dejar la dosis de 2000 miligramos de metformina desde hace 8 días, una semana prácticamente, me da mucho gusto. Lo único que a pesar de mi ayuno intermitente de 16 horas a la mañana sin comer, el azúcar sube inclusive a 240 y luego baja después de una hora de haber comido. ¿Qué será el cortisol principalmente? Dice, ¿qué puedo hacer para que no ocurran estos picos de glucosa a la mañana? Ok, es el cortisol y le va a costar un poco de trabajo y tiempo, que a lo mejor 2-3 meses en regular eso. Es el cortisol. Uno puede hacer muchas cosas. Puede incluir el vinagre de manzana o un té de canela en la mañana, a las 7-8 de la mañana, por ejemplo. Algo que ha funcionado bastante bien es el manejo del estrés, que usualmente es lo que genera ese pico de azúcar matutino por cortisol. Mejorar la calidad del sueño es clave. Si usted batalla o alguno de los que está escuchando, batalla para quedarse dormido. ¿Qué es batallar para quedarse dormido? Cuando uno batalla más de 20 minutos en quedarse dormido y nomás está dando vueltas y hasta los 40 minutos, una hora logra dormirse. Eso no es normal. El sueño tiene que entrar rápido, porque si tardamos mucho, bueno, a lo mejor no estamos teniendo una buena rutina del sueño o nos estamos yendo a la cama fuera de horario para nuestro reloj biológico, ¿no? Una vez que uno se duerme, se despierta a las 2, 3 de la mañana y ya no se puede volver a dormir. Eso no es normal. Hay gente que se levanta para ir al baño a esa hora, regresa a la cama y ya no se puede volver a dormir. Eso no es normal, es problema de sueño y puede generar eso que usted me señala, elevación de la glucosa en la mañana sin haber comido. Y la tercera, simplemente que no se puedan quedar dormidos, ¿no? Pasan 2, 3 horas y no pueden conciliar el sueño. Eso hay que trabajarlo y hay que mejorarlo. ¿Qué otra intervención? Yo he visto en algunas personas que les ha funcionado agregar un poquito de carbohidrato complejo en la noche. Usualmente se recomienda pues bajar los carbohidratos de la alimentación, ¿no? Pero a veces lo que uno tiene que hacer es exactamente lo opuesto. Agregarle tantito carbohidrato complejo, estamos hablando de frutas, lentejas, habas, por ejemplo, garbanzos, por ejemplo, en la noche con la cena, al final, por supuesto, primero la verdura, luego la proteína y al último esto. Y eso yo he visto que el azúcar no sube tanto al día siguiente en la mañana, en ayuno, ¿no? Cenar un poquito más tarde. También lo he visto en algunas personas que es esto, es el horario simplemente. Hay gente que cena a las 5 o 6 de la tarde y le pasa exactamente esto. Pero si recorren tantito la cena a las 7, 8, a lo mejor a las 9 de la noche, haga la prueba, o algunos de ustedes, si está teniendo este fenómeno, cenen un poquito más noche. Y a lo mejor eso hace que en la mañana no tengan ese pico de azúcar pronunciado por el cortisol. El paso más importante es medir ese cortisol, ¿no? A las 7, 8 de la mañana. Si está alto, confirma el diagnóstico que yo les estoy comentando y hay que empezar a trabajar esa parte
Esas son algunas de las recomendaciones que yo le daría a usted, señora Ana María Gómez, y a algunos de ustedes si le está pasando una situación similar. Y saludos a todos que me están escribiendo aquí en el chat. Aquí veo saludos desde Nueva York, desde Cindy Abreu, Yudelki de León, desde Pensilvania, Claudia Hernández desde la Ciudad de México, Erika Cárcamo desde Chile, y que también le mando un saludo a todos los que están aquí en el chat. Isabel del Castillo de Los Ángeles, California, gracias por sus palabras, y aquí les comparto precisamente esta información que uno investiga y además va observando pues en la práctica diaria de cosas que uno va adquiriendo experiencia, y también las mismas personas me aportan datos con sus comentarios, comparten videos, comparten artículos, comparten libros, y uno se va documentando en esto, y aquí les trato de presentar la información de forma más digerida, más entendible y que les aporte más, porque también con tanta información puede haber cierta confusión, y aquí trato de aterrizar todo eso que hay al punto que les genere un aprendizaje y una herramienta más para que utilicen a su favor y puedan revertir o bajar ese nivel de azúcar junto con las enfermedades inflamatorias, por supuesto. Beto Aprendiendo Juntos, gracias por sus palabras. Y Karina Biotti desde Argentina. Le mando un abrazo desde Tijuana, Baja California, México. Richard Chávez dice, manda un saludo desde Perú. ¿Qué puedo sacarme para ver la microbiota? Es una prueba de microbiota o gastrotest. Son pocos laboratorios que lo hacen. Es caro, es costoso y es tardado el resultado. Yo, por esta misma razón, casi siempre lo reservo al último porque es un poco caro. Y además, por lo que les comentaba previamente, no podemos mejorar esa microbiota sin haber corregido u optimizado el paso 1, el paso 2, el paso 3, ¿no? Y después la microbiota. Si lo hacemos a la inversa, híjole, generalmente no funciona así. Búsquelo así, gastrotest, prueba de microbiota en su país, para que debe haber algún laboratorio, y no me extrañaría que no hubiera, porque son muy pocos los que lo hacen con estas pruebas moleculares. Marta Ramírez, que nos manda un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Gracias por sus palabras. Mirna del Valle, gracias. Igualmente, Yolanda Martínez y Rocío Rosas, que manda un saludo desde Acapulco. Flor Alfaro, gracias, y qué bueno que le ha aportado esto. Dice Ángeles Lara, que gracias por el seguimiento. Dice, he seguido las recomendaciones y he logrado mantenerme muy bien con la glucosilada en 6.3. Perfecto. No tiene nada que agradecerme. Para mí es un gusto aportar esa información, porque he notado desde que era pues residente. Un residente aquí en México es cuando está estudiando alguna especialidad y se la vive prácticamente en el hospital, ¿no? Y ahí observé muchas deficiencias. Después de eso terminé la especialidad y viviendo de cerca con algunos familiares, incluso pues uno también va al doctor, ¿no? También se atiende cuando tenemos ciertas dolencias, ¿no? O con mi esposa, por ejemplo, y veo el trato que hay, veo la falta de información que hay por los médicos que están hoy en día consultando, ¿no? Y atendiendo gente. Y veo que uno entra al consultorio, sale con su receta y ya, con 1 millón de preguntas, no te orientan, no te dicen de esto. Incluso uno pregunta, oiga doctor o doctora, ¿qué opina de esto? Oiga, y si le doy por este lado, se pueden hasta burlar de uno, ¿no? Me tocó hace poco una señora que está revirtiendo su diabetes. De hecho, no tiene diabetes, ¿no? Únicamente tiene resistencia a la insulina. Bueno, por X o Y razón, va con otro médico tratante donde ella vive. De hecho, no fue con uno, fue como con 3 médicos. Pero uno de ellos, cuando la señora le preguntaron, ¿qué está haciendo usted para bajar el azúcar? Estoy tomando el vinagre de manzana antes de la comida. Se burlaron de ella. Eso no está bien, pues. Suponiendo que el vinagre de manzana no funciona, suponiendo, ¿cómo un médico se puede burlar de ti por lo que estás haciendo?
Se sup- para eso vas al doctor, ¿no? Para que te orienten, no para que se burlen de ti. Y además, el vinagre de manzana, pues sí ayuda, por supuesto. Entonces, eso habla de la falta de educación, falta de empatía, falta de respeto, falta de orientación, falta de vocación del sistema médico actual, ¿no? Entonces, aquí tratamos de cambiar eso y trato de orientarlos en lo que yo he visto, que falta información, falta guía. Y para eso son estas sesiones y estas preguntas que ustedes me están realizando, ¿no? Erika Cárcamo dice, una persona con diabetes tipo 2 y psoriasis puede tener tratamiento de esta enfermedad de psoriasis. Si usted se refiere al metotrexato, prednisona, anticuerpos monoclonales u otro tipo de medicamento, claro, sí se puede y que hay mucha gente que mejora bastante, ¿eh? No estoy en contra de esos medicamentos, estoy en contra de buscar la causa para revertir esa enfermedad. Porque mira, hay gente que llega con psoriasis y tiene años con la enfermedad, ya no puede caminar de la artritis que le genera eso. No pueden salir a la calle, no se pueden colocar los zapatos, no se pueden colocar el cinto porque les quema y les arde la piel. ¿Cómo yo le recomendaría una prueba de microbiota que le va a costar bastante, que le va a tardar a lo mejor hasta 2 meses en darle el resultado? Y luego 2, 3 meses más en que haya alguna mejoría si es que el tratamiento le funciona. O sea, 6 meses con sufrimiento. Cuando podemos dar el tratamiento inmunosupresor de ya y que en una semana pueda caminar y que en 2 semanas pueda salir de su casa y que en 3 semanas pueda ponerse la ropa, perfecto, mejoras mucho la calidad de vida. Claro, en lo que llega el estudio de la microbiota, en lo que empieza uno a trabajar esto, ¿no? En resolver la causa, el buscarle, pues, buscar el problema. Si se puede, entonces, respondiendo a la pregunta, y yo lo haría en ese contexto. También, si la persona viene y me dice, tengo psoriasis, tengo diabetes, le molesta, no, yo trabajo y hago mis cosas normales, nada más que tengo esas cosas en la piel. Ah, bueno, ahí no le daría medicamento inmunosupresor, ¿sabes qué? No es necesario, no te está afectando tanto la calidad de vida en este momento. Te puedes poner la ropa, puedes caminar, puedes trabajar, puedes ponerte los zapatos, sí, pues adelante. Vamos trabajando esto y esperamos la prueba de la microbiota. Yo creo que es a criterio lo que usted me está preguntando, ¿no? Dice Beto, aprendiendo juntos. Yo he padecido esa bacteria 3 veces. Es bastante, Helicobacter pylori. Y regreso tomando antibióticos y el omeprazol por 15 días. Ok, ¿por qué regresa esa bacteria? Mira, en lo que yo he visto, número uno, hay que ver qué prueba le están haciendo, ¿no? Porque no todas las pruebas detectan infección activa. Es decir, yo puedo tener el Helicobacter pylori ahorita y a lo mejor me dan el antibiótico, ¿no? Y al mes me hacen una prueba y sigo saliendo positivo. Pero ¿qué tal si esa prueba detecta memoria? Memoria, estamos hablando, detecta que mi sistema digestivo combatió la infección. ¿Me explico? Combatió la infección. No necesariamente implica que yo tenga la bacteria. Puede ser que sea positivo porque tuve la infección. La tuve, pero no que la tenga ahorita. Entonces, lo primero que yo revisaría es si le están haciendo una prueba para detectar infección activa. Lo primero, si sí tiene la infección activa nuevamente, ok, eliminar eso, pero también buscar por qué. ¿Es el pH el problema, pH gástrico? A lo mejor ese omeprazol sale sobrando, el que usted me está escribiendo. A lo mejor le faltan probióticos, enzimas digestivas, o a lo mejor hay otro factor que no le deja restaurar por completo esa microbiota. Eso es lo que yo investigaría primero, Beto, aprendiendo juntos. Carolina González, si un familiar lo tiene, ¿se puede contagiar? Sí, es contagiosa. María Ramos, ¿cómo pediría uno estos estudios? Prueba de gastrotest o microbiota, así póngale en internet y busque algún laboratorio cercano. A la mejor batalla para encontrar, porque no son tan accesibles.
Francisco Moreno nos manda un saludo desde Baja California Sur, México, que somos estados vecinos, por así decirlo. Yo estoy en Tijuana, Baja California Norte. Y gracias por estar aquí conectado. Flor Alfaro dice, ¿es buena la homeopatía para la diabetes 2? Sí, sí es buena, pero creo que como complemento de todo lo demás, ¿eh? Es decir, con la homeopatía solito, ¿se va a revertir la diabetes? No, va a ayudar a lo demás, va a ayudar al ayuno, va a ayudar a la dieta, por ejemplo, y esto es caso por caso, ¿no? Tampoco la homeopatía pues es para todos. Si bajar carbohidratos eh, drásticamente no es para todos, el ayuno intermitente tampoco puede ser para todos, también la homeopatía aplica lo mismo, ¿eh? Puede ser que no sea para todos. Ricardo Álvarez dice, cuando me hice el examen en noviembre me dijeron que tenía herpes, hay que ver qué examen, de microbiota o de sangre, porque si es de sangre, lo más probable es que le hayan detectado infección pasada, ¿me explico? No infección activa, pero habría que ver qué prueba le hicieron. Gracias, señor Kimley, por suscribirse al canal. Dice, me salió el colesterol malo 2.6, lo tenía en 0.8. Ok, estas unidades que ustedes están viendo es porque el señor Kimley vive en otro país y utiliza otras unidades. Ahí habría que revisar su colesterol total y habría que revisar sus triglicéridos y el colesterol bueno. Si eso está bien, no me preocuparía tanto. Hay que revisar el perfil de lípidos por completo. José Flores dice, es muy importante desintoxicar el colon, sin duda alguna, ¿no? Hay gente que tiene estreñimiento y que va al baño una vez a la semana o 2 veces a la semana. Eso no es normal y te puede generar un montón de toxinas. El tránsito intestinal no debe ser así. Como usted dice, Ricardo, José Flores, sí, hay que desintoxicarlo correctamente. Romero dice, igualmente no se preocupe, siempre me acuerdo de usted, señora Romero, porque le fue muy bien con el tratamiento, vive en Tecate, no me puedo olvidar de usted. Gracias nuevamente por el detalle que me envió y qué bueno que le haya gustado esta sesión. Dice, ¿el kéfir es bueno para la microbiota? Sí, es bastante bueno, nomás hay que verificar que eso no genere pico de azúcar o que no contenga en lo posible edulcorantes o glucosa propiamente. Socorro Montes, igualmente buenas tardes y buenas noches a usted. Juana Cisneros dice, ¿qué probióticos son buenos? Pues eso va a depender de qué es lo que nos falta y si efectivamente nos faltan bacterias. Yo he visto pruebas de microbiota que se hacen y me preguntan, doctor, ¿y qué probiótico tomo? Ninguno, tiene todo un valor normal, ¿no? Porque todos los excesos son malos. Los probióticos también pueden generar un exceso de bacterias que generan una disbiosis. Pero son bacterias buenas, sí, pero no debemos de pasarnos de cierto rango, ¿no? Así que va a depender de cada caso en particular. Centella Hernández manda un saludo desde Riverside, California, que no estamos tan lejos de la ciudad de Tijuana. Juan Manuel Ulloa de Acaponeta, Nayarit. El señor José Flores de Las Vegas, Nevada. Irene Morales de Puebla, México. Tecnomundo dice, mi hemoglobina glucosilada 5.7 es normal. Sí, 5.7 para abajo es normal. Ese valor es normal, pero hay que complementarlo con lo demás, ¿no? Que son los componentes de la síndrome metabólico. Hay que ver la presión arterial, el triglicérido, el colesterol bueno, el peso y la circunferencia abdominal y la glucosa en ayuno. Si todo está bien, perfecto, entonces está bien. Susi Jara manda un saludo desde la Ciudad de México. Federico García, ¿es cierto que la metformina ayuda a la microbiota? Yo creo que es totalmente falso, porque la gran mayoría de las personas que toman metformina tienen síntomas digestivos, tienen estreñimiento, diarrea, inflamación. Hay gente que no se repone de los efectos de la metformina semanas, inclusive meses, ¿eh? Toman 2, 3 pastillas, les genera un trastorno, un desequilibrio digestivo bastante severo
y que no se recupera hasta pasado muchos meses. Yo no creo que forme parte del tratamiento para reparar o restaurar la metformina. La metformina se le otorga un montón de beneficios: antienvejecimiento, anticáncer, antiinfartos, antidiabetes. Vean la estadística, cada vez hay más gente que toma metformina, cada vez hay más cáncer, más infartos, más problemas digestivos, más todo eso. Yo no creo que lo revierta o mejore la microbiota. Carmen Sánchez dice: el vinagre de manzana debe ir en las comidas porque quema la garganta, aunque se tome con pitillo o popote. ¿Ok? Eso va a depender de cada persona, ¿eh? Hay gente que eso le quita el reflujo un montón, que les quita la gastritis y les mejora mucho la digestión. Lo que yo recomendaría con el vinagre de manzana es que no se toma de forma indefinida, ¿no? 2, 3 meses, a lo mejor 4, 6 quizá, y después dar un descanso. Volvemos al punto. Todos los excesos son malos y hay que darle un descanso al cuerpo de los suplementos, del ayuno, de la dieta, del ejercicio inclusive. Y lo mismo creo que aplica para el vinagre de manzana. Si lo utilizamos por mucho tiempo, sí puede generar consecuencias. Y Carmen Sánchez, esto va a depender, ¿eh? Hay gente que le ayuda un montón para esos síntomas. Hay gente que le causa los síntomas. Todos somos diferentes. María León, gracias por sus palabras. Socorro Montes, saludos desde California. Yolanda Martínez de Houston. Carmen Sánchez, gracias por sus palabras. Aquí dice Saus, ¿qué diferencia hay en los beneficios para la salud del vinagre de manzana y del vinagre de sidra de manzana? ¿Cuál debe usarse de ambos? Yo en lo personal creo que va a depender de cada quien. Hay gente que usa el vinagre de manzana solito, así como usted me lo escribe, vinagre de manzana solito, y que le ayuda mucho, ¿eh? Que le ayuda mucho para bajar los picos de glucosa. Yo en lo personal, y esto es en lo personal y que recalco, prefiero el vinagre de sidra de manzana porque me ayuda más con la digestión, me ayuda más con los picos de azúcar y el sabor lo tolero más. El vinagre de manzana, que no es sidra, ese como que no me agrada mucho. Hay diferencias en los efectos de salud, depende de cada quien. Ambos funcionan, porque en sí, en realidad, el componente sigue siendo el mismo, es el ácido acético en realidad, el que otorga el beneficio. El sidra lo hace más tolerable, quizá menos perjudicial para la cavidad oral, menos síntomas digestivos probablemente, el sabor es un poco diferente, esa es la diferencia. En términos de salud, es igual prácticamente. El componente es el mismo, ácido acético. Espero haberle contestado la pregunta. Socorro Montes dice esclerodermia. ¿Tiene usted tratamiento para esta enfermedad? Dice, una amiga tiene a su hija muy enferma. Mire, ese tema de la microbiota ayuda mucho con las enfermedades inflamatorias, ¿no? Como lupus, artritis. Un tratamiento como tal para esa enfermedad no lo tengo, pero lo que sí le podría ayudar es en mejorar esa inflamación crónica. ¿Me explico? Porque no hay un tratamiento como tal, no sé cómo llamarle, un paquete, un combo, no, sino que hay que valorar el caso, qué le está inflamando, cuáles son sus problemas, cuáles son sus obstáculos, por dónde hay que abordar esa inflamación, porque son varias intervenciones las que uno necesita, para mejorar esas enfermedades autoinmunes. No es únicamente un tratamiento, son muchos puntos que hay que valorar y que no son iguales. Es decir, puede haber dos personas con esclerodermia, que es una enfermedad de la piel, para aquellos que no han escuchado el término, en el cual se va endureciendo, se le conoce así como piel acartonada, sobre todo aquí en las manos, van perdiendo movilidad y no únicamente en la piel, se van afectando otras estructuras, ¿no? Entonces, puede haber una persona con esclerodermia que tenga inflamación crónica únicamente por la microbiota y que sea lo único que haya que resolver, sí se puede. Pero también hay gente con esclerodermia
¿Qué hay que resolver? La microbiota, picos de azúcar, resistencia a la insulina, calidad del sueño, cortisol, hígado graso. Me explico, otros factores, metales pesados, otros factores que haya que resolver para poder mejorar esa inflamación crónica. Y por último, Marcos Núñez dice, mi madre toma metformina y glibenclamida, su hemoglobina glucosilada 5.4. ¿Es ella diabética? Pues mire, esa glucosilada en 5.4 está muy bajito. Es momento de revertir esa diabetes. Sí tiene propiamente diabetes porque esa glucosilada está baja a expensas del medicamento. O sea, ese valor está enmascarado. Es una diabetes enmascarada por esos medicamentos. ¿Qué hay que hacer? Proceso de reversión, que dentro de ese proceso es ir retirando medicamento. Acompáñese de su médico tratante para ir retirando ese medicamento y si no, acérquese con nosotros para agendar una consulta y que puede ser en línea y checamos su caso y vemos cuál sería la mejor forma de proceder porque 5.4 de glucosilada es momento de ir reduciendo medicamento, pero optimizando lo demás. Puede ser que al bajar medicamento, si no se optimiza lo demás, ese azúcar suba, ¿eh? No se trata de eso. Se trata de que al quitar medicamento el azúcar se mantenga bien. Espero haberle contestado y gracias a todos por haberse conectado. Soy el doctor Antonio Cota. Les mando un abrazo. Los espero la próxima semana. Próximamente en vivos 2 veces a la semana. Yo les aviso con tiempo. Lo más probable es que sea durante el mes de abril. Y me gusta mucho compartir esta información. Espero haberles aclarado y aportado un poco más con este tema de la microbiota. Así es como se reporta, así es como uno lo obtiene ese valor de esos estudios y puede orientar o dirigir el tratamiento. Cuídense mucho y los espero esta próxima semana con otro tema de interés que les aporte y les ayude a bajar este azúcar y tomen mejores decisiones porque esta información lamentablemente no la están obteniendo durante su consulta ni en su atención médica. Pero aquí estamos para poner nuestro granito de arena junto con todos los demás y tratar de cambiar este sistema. Cuídense, los espero el próximo miércoles.